esta actividad académica que realiza la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Para nosotros, de verdad, es un placer presentar a nuestra invitada, la doctora Anna Schwartzman. La doctora Schwartzman, quien nos va a dar la charla de hoy, protocolos para manejo de dolor agudo. La doctora Schwartzman es profesora adjunta del Departamento de Anestesiología del Hospital de Clínicas, Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, experta en medicina de dolor y cuidado paliativo, con posgrado en intervencionismo en dolor refractario, coordinadora de la unidad de dolor agudo del Hospital de Clínicas y miembro por Latinoamérica del Comité de Dolor de la World Federation Society of Anesthesia. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación, por la invitación que le hace la Sociedad Vallecaucana, y de verdad que nos encanta mucho su presencia y que nos ilustre con su experiencia sobre este tema, pues que realmente es un tema que impacta muchísimo en los desenlaces de los pacientes, que a mi modo de ver, pues todavía falta muchísimo por realizar un adecuado manejo del dolor postoperatorio agudo de los pacientes. Ni qué decir pues del dolor crónico. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar y bienvenida a este espacio. Buenas noches, la agradecida soy yo, doctor Urbano, con ustedes y con la sociedad por haberme invitado, así que para mí es un enorme gusto estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que estoy contentísima de estar en Cali, aunque sea virtualmente, tengo un gran cariño por el pueblo colombiano, así que feliz de acompañarlos y vamos a conversar un ratito de esto, y después sobre todo me interesa abrir un espacio de discusión y de preguntas para que ustedes me cuenten sus inquietudes. Yo vengo de Uruguay, como dijo el doctor Burbano, ese es el hospital donde yo trabajo, el Hospital de Clínicas, el Hospital Universitario, que es el hospital donde se forman todos los anestesiólogos del país. Nosotros somos un país chiquito y todos los residentes de anestesia en algún momento pasan por ese hospital, así que quería mostrarles esa foto. Y vamos a empezar hablando de por qué es importante hablar de este tema. ¿Por qué es importante hablar del dolor perioperatorio? Porque en el mundo se hacen en el año alrededor de 232 millones de cirugías. Como ustedes saben, este número va en aumento porque cada vez son más, gracias a las técnicas mínimamente invasivas, las patologías que se van a resolver de forma quirúrgica, por lo que este número va a ir en aumento. De estas 232 millones de personas que se someten a cirugía, hasta un 49% van a tener dolor. Dentro de este dolor, hasta un 23% va a ser un dolor moderado, y hasta un 18% de estos pacientes van a tener dolor severo, sabiendo, como todos nosotros como anestesiólogos sabemos, que tener un dolor severo no es inocuo, no solo por el bienestar y por una razón humanitaria, sino por todo lo que conlleva padecer un dolor severo. El dolor agudo es el prototipo del dolor, el dolor perioperatorio es el prototipo del dolor agudo por excelencia. Debería tener un inicio y un fin y ser totalmente autolimitado. Se estima que en 5 a 7 días, según la intensidad de la cirugía, debería estar completamente resuelto, por lo que nosotros tenemos conocimientos teóricos y herramientas para poder lograr esto, y sin embargo no lo logramos. Y ahora tenemos cada vez más presente el flagelo de lo que es el dolor crónico posoperatorio. Como sabemos, el dolor crónico posoperatorio ha ido en aumento, en realidad porque creo que lo estamos diagnosticando, y se estima que un 10% de los pacientes que se van a someter a cirugía van a tener dolor crónico, siendo un inadecuado tratamiento del dolor agudo una de las principales causas de este dolor crónico. Esto no es ninguna novedad porque les voy a contar que esta realidad, esta foto que les muestro, se ha mantenido casi incambiada en los últimos 20 años. A pesar de todo lo que sabemos y de todo lo que estudiamos, seguimos sin poder combatir eficazmente el dolor agudo perioperatorio. Entonces, bueno, esta es la definición, ¿no? Bueno, es aquel que va a ser referente al dolor que aparece tras una intervención quirúrgica, ya sea por su enfermedad previa, por el procedimiento o por una combinación de ambas cosas. Entonces, ahí surge el tema de hablar de protocolos. Perdón, me olvidé de esto. Esto es lo más importante. Esto es mi mantra. Esto es calmar el dolor
Deber del médico, derecho del paciente. Les recomiendo, si tienen un ratito, que lean ese artículo de anestesia analgesia del año 2007, donde habla de cómo el dolor es un derecho fundamental, inalienable del ser humano, y cómo nosotros deberíamos agotar todos nuestros recursos para poder calmarlo. Entonces, es así que surge el concepto de protocolos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de protocolos? Bueno, ¿qué son los protocolos? Los protocolos o las guías clínicas de actuación son herramientas. Son herramientas que nos van a ayudar en la toma de decisiones clínicas. Como toda herramienta, tienen dos características. Primero, tienen que estar bien diseñadas, tienen que ser buenas herramientas. Y lo segundo es que debemos saber utilizarlas, porque una herramienta, si no sabemos cómo usarla o si la usamos mal, muchas veces, lejos de favorecer, puede llegar a empeorar la situación que queremos tratar. Entonces, los protocolos como herramientas se construyen y tienen fases de construcción. Entonces, cuando vamos a hablar de un protocolo de dolor perioperatorio, tenemos que prepararlo en una primera instancia. Para eso tenemos que tener un diagnóstico de cuál es la situación en nuestra institución, para saber cómo está incidiendo el dolor agudo, y de esa forma poder preparar la elaboración de ese protocolo. Después vamos a elaborar documentos. En general, los protocolos tienen dos tipos de documentos. Un documento extenso, teórico, y luego un documento que va a ser práctico, que va a ser aquello a lo que vamos a recurrir cada vez que querramos usar el protocolo, cada vez que querramos aplicar una medicación. Todo esto va a llevar a un análisis crítico. ¿Esto qué quiere decir? Los protocolos no se imponen, los protocolos se negocian, y esto es muy importante. Nosotros no podemos hacer un protocolo si no tenemos alineadas a todas las partes que van a participar de él. Eso quiere decir el personal de enfermería, quiere decir los cirujanos con sus diferentes especialidades. Todos tenemos que consensuar el protocolo que vamos a utilizar. No lo podemos imponer, porque si lo imponemos y al urólogo no le gusta y no lo aplica, no sirve de nada. Es una herramienta inútil. Después viene la parte que nosotros difundimos e implantamos ese protocolo. Y eso lleva una gran tarea de educación médica continua, donde tenemos que difundir eso que hicimos y llevarlo a enfermería, llevarlo a todos los servicios para que eso después pueda funcionar. Y luego viene la última parte que no termina nunca, que es la evaluación. Los protocolos están permanentemente siendo evaluados y reevaluados. Siguiendo un poquito más con lo teórico de los protocolos son ayudas, son orientaciones, son guías. Nunca son estructuras rígidas. De hecho, los protocolos se pueden rever y se pueden ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. Es importante para armar un protocolo que nosotros tengamos una recolección de los datos, de la información del centro donde nosotros trabajamos, que sea adecuada y congruente, porque a veces uno puede adaptar protocolos de otros lugares, pero en general uno tiene que hacer sus propios protocolos de acuerdo a su realidad. Después, también cuando vamos a hacer un protocolo, tenemos que tener un plan, una ruta de viaje, tenemos que saber cómo los vamos a ir armando y qué pasos vamos a ir cumpliendo. Después, otra cosa también importante es que tenemos que fijar como un algoritmo de actuación, de forma de saber cómo seguir en el siguiente paso. O sea, que sea lo más simple y sencillo, y que se sepa cómo seguir de acuerdo a lo que va sucediendo. Y por último, lo que dijimos, un documento escrito donde ahí sí van a haber dosis, van a haber vías de administración, y eso sí va a ser sumamente estricto en el sentido de que no dé lugar a dobles interpretaciones. Entonces, los protocolos de dolor agudo perioperatorio. ¿Cuál es el target? ¿Por qué surgieron? La primera vez que se habló de esto y se empezó a trabajar en esto fue con este artículo en el 2012, en este artículo de Anesthesiology. Entonces ellos, ¿por qué les preocupaba tener protocolos de dolor agudo a la sociedad americana? Porque querían facilitar la seguridad y la efectividad del tratamiento del dolor agudo postoperatorio. El concepto de seguridad va a estar presente siempre, o sea, tenemos que ser efectivos, pero también
tenemos que evitar daños colaterales a nuestros pacientes. Querían también reducir el riesgo de los eventos adversos, tanto del dolor en sí como de los tratamientos no utilizados adecuadamente. Querían promover lo que era la funcionalidad física y emocional del paciente quirúrgico, mejorar la calidad de vida en todo el periodo perioperatorio y mejorar los resultados adversos que van a surgir como subtratamiento del dolor. Nosotros sabemos que un dolor agudo no tratado no es solo un tema humanitario, como les dije antes, sino que un dolor agudo no tratado implica la aparición de complicaciones, sobre todo complicaciones respiratorias, la atelectasia, la hipoventilación, por el componente restrictivo de una cirugía abdominal, por ejemplo, que causa dolor, las complicaciones tromboembólicas asociadas al reposo, una mayor estadía hospitalaria, un ingreso en cuidados intensivos o en áreas de mayor complejidad, y el dolor es la principal causa de readmisión hospitalaria postoperatoria, por lo que todo esto es importantísimo. No vamos a hablar de todas las repercusiones del dolor agudo a nivel de todos los sistemas, pero todos lo sabemos lo que puede implicar en un paciente con comorbilidad previa el sufrir un dolor y sobre todo un dolor severo. Y por último, también estas guías plantean evitar el desarrollo del dolor crónico, que como les dije, un dolor agudo no tratado o insuficientemente tratado es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar un dolor crónico postoperatorio. Entonces, ¿en qué basan los protocolos de dolor agudo que tenemos ahora? Se basan en los niveles de evidencia científica, que no los vamos a hablar, pero que es bueno recordarlos, y también en la opinión de expertos. Entonces, según estos criterios, se crean las guías o los protocolos de dolor agudo. Entonces, las bases, o sea, para crear estos protocolos, tenemos que tener bien claro que tenemos que tener un sistema de educación y de entrenamiento de los proveedores de salud. O sea, esto no es un papel que nosotros un día vamos a colgar y de golpe todos van a hacerlo. No, esto lleva toda una tarea de educación médica continua. Tenemos que poder medir lo que hacemos, lo que estamos haciendo. Tenemos que tener algún tipo de documentación. Ojalá ahora tenemos acceso a bases de datos electrónicas, que sería buenísimo, porque tenemos que tener documentado qué es lo que estamos haciendo, y también con esos mismos resultados poder mostrarlo en nuestras instituciones, o sea que la aplicación de esos protocolos ha generado algún cambio a nivel institucional. Para poder usar los protocolos de dolor precisamos el punto 5, que es la disponibilidad de algún anestesiólogo o similar que sea capaz de proveer el manejo del dolor agudo postoperatorio. Entonces ahí es donde los protocolos de dolor agudo quedan sumamente unidos a lo que es el concepto de unidad de dolor agudo, que no vamos a hablar hoy, pero bueno, los protocolos son una parte fundamental de las unidades, y los protocolos, si no hay una unidad, o por lo menos algo parecido a una unidad de dolor agudo, alguien que pueda usar e interpretar esos protocolos todos los días, todas las noches, todo el año, esto pierde bastante sentido. Entonces, hasta ahora, las guías, los protocolos más consensuados que tenemos a nivel mundial son estos del 2016, donde se juntan las principales asociaciones americanas, y ellos lo que hacen ahí es escribir 32 recomendaciones consensuadas, donde incluyen las terapéuticas farmacológicas que ahora vamos a hablar, pero también, y esto es muy interesante, incluyen muchas técnicas no farmacológicas, como la relajación, la hipnosis, la acupuntura, los TENS, muchas cosas que nosotros como anestesiólogos no manejamos o tal vez subestimamos, y sin embargo en estas guías se le da muchísima importancia. Le da también una gran relevancia a la infiltración de la zona quirúrgica, la simple infiltración por el cirujano de la herida quirúrgica. También, por supuesto, le da relevancia a lo que son los bloqueos, las técnicas regionales, tanto periféricas como centrales. Nuevamente habla de un soporte estructural o de una unidad de dolor donde se puedan aplicar estos protocolos. Y otra cosa que resaltan estas guías es que en realidad la analgesia perioperatoria debería
prolongarse hasta que el paciente retoma su vida habitual. O sea, más allá del alta hospitalaria, ese paciente debería llevar un plan de analgesia vía oral para continuar la analgesia aún después del alta. Y nuevamente el dolor crónico postoperatorio. Entonces, si vamos a hacer una receta, ¿qué tendría que tener un protocolo de dolor agudo postoperatorio? ¿Cuáles serían los ingredientes? Primero tenemos que definir si vamos a hacer un protocolo que esté basado en el impacto nociceptivo quirúrgico, o sea, si vamos a medir la intensidad del dolor, o si vamos a medir el tipo de cirugía. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de eso. Después tenemos que saber que un protocolo de dolor agudo postoperatorio, para que se precie de tal, tiene que tener 3 cosas, que es una dosis carga, que en general la vamos a hacer en el intraoperatorio, una dosis de mantenimiento y rescates analgésicos. Rescates analgésicos que podrán ser porque por algún motivo perdimos la concentración plasmática analgésica del fármaco que estamos usando y al paciente le duele, o porque le van a cambiar la curación de la herida, o porque le van a hacer fisioterapia. Entonces tenemos que estar atentos a tener, el paciente siempre tiene que tener con qué rescatar. Pero si no tenemos esas 3 dosis, si no tenemos una dosis carga, una de mantenimiento y una de rescate, difícilmente vamos a poder controlar un dolor agudo postoperatorio. No sé si se usa en Colombia, pero en Uruguay todavía se usa a veces esa frase que dice calmar si sufre o si le duele. A ver, en el postoperatorio esa frase debería desaparecer para siempre. O la enfermera que va y le dice, ¿cómo no le va a doler si recién lo operaron? No, no le tiene que doler aunque recién lo hayan operado. Bueno, por supuesto, las técnicas intervencionistas van a estar siempre que se pueda presentes, depende de las cirugías, veremos cuáles. Y de los fármacos sistémicos tenemos que saber que vamos a manejar lo que son los fármacos analgésicos y los coadyuvantes. A su vez, los coadyuvantes pueden ser de 2 tipos. Pueden ser los coadyuvantes analgésicos, que ahora los vamos a ver, o pueden ser coadyuvantes porque el paciente está ansioso o porque tiene náuseas y vómitos. O sea, coadyuvantes implica las 2 cosas. Coadyuvantes analgésicos y coadyuvantes de otros. Doctora, ¿perdimos el audio? Hola, es que me silenciaron. Ahí volví. Hola. Listo, ya está el ¿Ya audio. está? ¿Ya Sí. está? Bueno, vuelvo. Bueno, entonces cuando hablamos de fármacos, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer las dosis diarias totales del fármaco que vamos a usar. Eso es importante porque esa va a ser nuestra dosis límite. Las dosis máximas de ese fármaco, por encima del cual vamos a tener efectos adversos, pero no efectos terapéuticos. El manejo de los efectos adversos de los fármacos y las técnicas que usemos. Esto es fundamental para el concepto de la seguridad. O sea, si aparece algún efecto adverso, ¿qué tenemos que hacer? Esto lo tenemos que tener muy claro. Los controles diarios que vamos a hacer de ese protocolo que vamos a aplicar. ¿Cuántas veces por día vamos a ir a ver los pacientes? 1, 2, 3. Y la reevaluación, porque el periodo perioperatorio, sobre todo las primeras 72 horas, es un periodo dinámico donde muchas veces tenemos que reevaluar a los pacientes y cambiar el plan terapéutico que habíamos hecho. Entonces ahí les traje ejemplos, les traje esta porque es colombiana, de la clínica Colsanitas, que ellos tienen un protocolo de dolor agudo que lo que usan es simplemente la escalera analgésica de la OMS. O sea, utilizan la escala del dolor moderado, perdón, leve, moderado, severo, y en base a ello hacen los ajustes terapéuticos. Después hay otros protocolos que están basados en lo que les decía hoy, en el impacto nociceptivo. Entonces, ahí, ese es un artículo de la revista española donde estima más o menos cuál sería el EVA, ¿no? en la escala verbal análoga, qué valores esperaríamos según la cirugía, y de acuerdo a eso se trata. Esto es el programa Pain Out,
que está en México, ahí está Ana Garduño, que es una querida amiga, que es la coordinadora del programa Pain Out de México. Ellos lo que tienen en el programa Pain Out son protocolos cirugía específicos. O sea, para cada cirugía tienen un protocolo específico según el tipo de cirugía. Ellos, lo bueno del programa Pain Out, como hay varios programas, es que ellos tienen una auditoría interna donde permanentemente están chequeando que lo que están haciendo está mejorando los resultados, incluso hacen modificaciones de los protocolos para ver si eso mejora aún más los resultados. Otro ejemplo de protocolos cirugía específicos son los protocolos Prospect, que como ustedes saben son de ESRA, que ahora hay algunos más actualizados, porque en algún momento estuvieron como un poco viejitos, y estos también están buenos, estos son de acceso libre, todos podemos entrar y verlos, y estos protocolos lo que tienen de bueno es que incluyen todo el periodo, o sea, incluyen el pre, el intra y el postoperatorio, y ahí ellos describen según el tipo de cirugía los protocolos que van a aplicar. Entonces, cuando hablamos de tratamiento del dolor agudo postoperatorio, yo creo que esto es lo que nos diferencia como anestesiólogos del resto de los mortales, el concepto de multimodal, y que nosotros sepamos usar adecuadamente el verbo multimodal, que no existe, que es poder actuar en diferentes sitios de la vía del dolor con los diferentes fármacos que usamos. Nosotros los fármacos que usamos no son mezclas caprichosas, sino que son con un pensamiento fisiopatológico de acuerdo al lugar de la vía que nosotros queremos bloquear. Entonces, el concepto de multimodal son diferentes fármacos actuando en diferentes sitios de los circuitos o vías del dolor, incluso, si es posible, hasta por diferentes vías. Entonces, eso nos va a permitir poder cortar de todas formas el estímulo nociceptivo. Tenemos en la periferia lo que son los antiinflamatorios, lo que es, como les contaba hoy, ese simple gesto de infiltrar la herida quirúrgica por parte del cirujano. Tenemos los bloqueos de nervios periféricos, que van a ser también un bloqueo de la conducción del estímulo. Tenemos fármacos que actúan a nivel del asta posterior de la médula espinal, que como ustedes saben, es una importante zona de relevo, es una importante zona donde se definen los estímulos que van a subir y transformarse en dolor y los que van a bajar y van a transformarse en nuestro sistema analgésico endógeno. Entonces tenemos fármacos antihiperalgésicos, fármacos que actúan en el asta posterior de la médula espinal, que es súper importante, y por supuesto fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces creo que el concepto de multimodal es importantísimo, y ya les digo, creo que es lo que nos diferencia como anestesiólogos, y tenemos todas las herramientas para poder bloquear todos estos circuitos por todos lados. Entonces, la analgesia multimodal, siempre que sea posible, la vamos a usar. Siempre que sea posible, vamos a usar más de un fármaco. ¿Por qué? Más de un fármaco racionalmente. Porque vamos a bajar las dosis totales de ese fármaco y vamos a potenciar sus efectos terapéuticos, disminuyendo sus efectos adversos. Ese es el objetivo de usar más de un fármaco. Por una o más vías, si podemos hacer un bloqueo de nervio periférico y además sistémico, perfecto. Si podemos hacer peridural y reforzar con intravenoso, perfecto. Tenemos que considerar siempre que sea posible el uso de las técnicas regionales. Las técnicas regionales son muy útiles, ya sea a nivel periférico o central, y salvo alguna contraindicación específica, siempre tenemos que hacer una analgesia horaria con analgésicos no opioides. Como les dije hoy, lo que es la dosis de mantenimiento. O sea, nosotros sabemos que el postoperatorio va a doler, por simple que sea la cirugía. Tal vez es una molestia, que es un EVA 3, un EVA 4, pero esa molestia es dolor. Nosotros sabemos que el dolor en el postoperatorio es inevitable. Entonces, siempre que podamos, analgésicos no opioides, a dosis fijas. No calmar si sufre o si le duele.
Eso ya se los dije, y la terapia siempre va a ser individualizada, ¿no? Cada vez más la medicina, y ni que hablar, lo que es la analgesia, termina siendo un traje a medida que vamos a ir adaptando para cada paciente. Y tener claro que cuanto más multimodal sea nuestra analgesia, mejores van a ser nuestros resultados. Entonces, ¿qué fármacos tenemos? Bueno, tenemos los AINES, ¿no? Primero, perdón, los no opioides, cuando hablamos a nivel sistémico. Y dentro de los no opioides tenemos los AINES y tenemos los no opioides no AINES. No sé cómo los llaman ustedes, son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Como sabemos, estos fármacos son un enorme grupo que tienen una acción analgésica que es débil o moderada, pero que es muy útil, que actúan por inhibición de la ciclooxigenasa y que tenemos de dos tipos. Y tenemos los más usados, por lo menos en nuestro medio, son el ketorolac y el ketoprofeno en cuanto a los no selectivos, y en cuanto a los selectivos está el parecoxib. Y después tenemos dentro de los no opioides dos grandes fármacos, que es el paracetamol y es el metamisol o la dipirona, que tienen acción central. Nosotros no tenemos Nefopam, no tenemos experiencia tampoco, así que ustedes en todo caso me cuentan eso. Una cosa importante de la analgesia sistémica no opioide, AINES con no AINES no pasa nada, pero no AINES con AINES, por favor, eso nunca. Sumamos efectos adversos, tenemos dosis techo, no mejoramos efectos terapéuticos. De los AINES, recordar los efectos adversos que los comparten todos por la inhibición de la ciclooxigenasa. Tenemos que estar siempre atentos a las contraindicaciones. Hay muchos pacientes que tienen contraindicado el uso de los AINES. Y recordar que hay un efecto techo. Hay un efecto techo por encima del cual, si nosotros nos pasamos de la dosis máxima diaria, no vamos a tener mayor efecto analgésico y sí vamos a tener la aparición de efectos adversos. Bueno, de los opioides son los analgésicos más potentes. Nadie tiene duda de eso. Los vamos a seguir usando. Toda esta nueva ola de la analgesia ahorradora de opioides o libre de opioides tiene otras facésicos más potentes, son los opioides. Entonces, ¿cuál es el problema de los opioides? Son dos. Uno no es utilizarlo en el perioperatorio, ¿no? En el perioperatorio no hay ningún problema con los opioides. El tema es no prolongarlo más allá de los periodos que lo deberíamos usar. Otro problema son los efectos adversos, ¿no? Porque los efectos adversos de los opioides muchas veces nos complican el postoperatorio en otros sentidos, con las náuseas, con los vómitos, con el efecto ahorrador de opioides de poder bajar, bienvenido. Los opioides no tienen dosis techo, eso lo sabemos, y la potencia analgésica va a ser siempre dosis dependiente. Y lo mismo que nos calma, que son los receptores MU, son los que tienen los efectos adversos. Y nunca olvidarse de la depresión respiratoria, nunca hay que subestimarla, porque a veces si abusamos de los opioides podemos tener depresión respiratoria. Los opioides que tenemos son menores o mayores, de los menores los más usados son la codeína y el tramadol, y de los mayores la morfina y la metadona. Del fentanil postoperatorio me gustaría después conversar con ustedes en el espacio de discusión, a ver si lo usan o no lo usan y qué les parece, se los voy a dejar ahí. El otro tema de actualidad es el tema de los opioides en años, sobre todo por la evidencia que hay vinculada a la morfina, no a los opioides sintéticos, en cuanto a que la morfina produciría, por un lado, una inhibición de la inmunidad, sobre todo de las células natural killers, y por otro lado, favorecería la angiogénesis, o sea, que es uno de los mecanismos principales para lo que es la formación de metástasis y la proliferación tumoral en zonas distintas, en zonas alejadas del tumor, por lo que la morfina, específicamente la morfina en el periodo perioperatorio, porque hablamos de
de ese periodo estaría en discusión porque habría evidencia de que podría favorecer la recidiva oncológica. En cuanto a las modalidades analgésicas de los opioides, y también esto va a ser válido para el catéter peridural que vamos a hablar ahora, los podemos hacer en bolos, los podemos hacer en infusión continua. Recordar que la infusión continua no estaría indicada para pacientes que fueran vírgenes de opioides. Para aquellos pacientes que nunca hayan recibido opioides no se recomienda realizar infusiones continuas. Y después, por la analgesia controlada por el paciente, o la PCA. Que puede ser solo con un régimen de PCA, que el paciente se administre solo PCA, o puede ser una infusión continua que además tenga la posibilidad de administrarse en bolos de PCA. Bueno, en cuanto a los coadyuvantes analgésicos, la dexametasona, como ustedes saben, es un corticoide. La dexametasona va y viene. Hay artículos que dicen que sí, que han mostrado, hay estudios comparativos. Hay una revisión Cochrane que dice que no, que en realidad hacer dexametasona no aportaría a niños. En lo que es la analgesia pediátrica se usa mucho la dexametasona, pero persiste la duda. En cuanto a la ketamina, como saben, es un importante coadyuvante analgésico. También se ha planteado que por su acción a nivel del asta posterior de la médula espinal puede actuar como un antihiperalgésico, por lo que es de utilidad como adyuvante analgésico, sobre todo en el intraoperatorio, y si usamos dosis bajas o dosis analgésicas, no tendríamos, sobre todo los efectos psicomiméticos, que son los más discutidos de la ketamina. Los gabapentinoides también van y vienen, pero bueno, hay cirugías, sobre todo aquellas cirugías que tienen una gran incidencia de dolor neuropático postoperatorio, donde está indicado el uso de los gabapentinoides. Los gabapentinoides, como ustedes saben, son sustancias GABAérgicas que inhiben en realidad el sistema nervioso central, sobre todo la pregabalina y la gabapentina. Estos estarían indicados en esas cirugías. Es discutido cuánto antes darlo y cuánto después dejarlos, pero sí están indicados. Después también tenemos los alfagonistas, como la dexmedetomidina y la clonidina. La dexmedetomidina tenemos que tener precaución, sobre todo en la patología cardiovascular, y la clonidina también son muy útiles como coadyuvantes analgésicos, y todos estos fármacos contribuyen a lo que hablábamos hace un momentito del concepto del ahorro de opioides. O sea, todo esto favorecería que pudiéramos utilizar menor dosis de opioides y lograr un buen nivel de analgesia. La lidocaína la dejé aparte. La lidocaína es un anestésico local, todos sabemos. Se propone que tenga un efecto antiinflamatorio y antihiperalgésico, y también que tenga un efecto prokinético. Por eso tiene un nivel de evidencia 1 para cirugía abdominal mayor, porque ayudaría a lo que es la prevención del ilio postoperatorio. Ha demostrado ser muy útil como coadyuvante, ayudando a la recuperación precoz. Es útil también si tenemos pacientes que tengan una hiperalgesia a opioides. Nuevamente, actúa como ahorrador del consumo de opioides. Y si tenemos las condiciones de monitorización y sobre todo de personal adecuado para monitorizar estos pacientes, se podría mantener aún en el postoperatorio. Es un fármaco de fácil acceso, y las dosis que se proponen, sobre todo este artículo que es de la Universidad de Ottawa, esto es el protocolo Ottawa, ellos proponen una dosis bolo de 1 a 2 miligramos kilo y una infusión continua de 1 a 2 miligramos kilo también. Es importante recordar algo que capaz que parece muy obvio, pero nunca está de más, que si tenemos anestésicos locales o si tenemos lidocaína en un nervio periférico o en un catéter peridural, no la administremos también intravenosa, o sea, no se administra por varias vías. Elegimos una vía y por esa vía la administramos. Bueno, en cuanto a la analgesia peridural o epidural, ya sabemos todos, sigue siendo el gold estándar para el dolor severo. Es una analgesia dermatomérica, por lo que es muy importante que cada vez que coloquemos un catéter,
este sea congruente al sitio quirúrgico. Tenemos que colocar el catéter cercano a los dermatomas que nosotros pensamos van a estar comprometidos en esa cirugía. Podemos usarla tanto en bolo como en infusión continua, pero de preferencia vamos a utilizar la infusión continua. Vamos a prepararla en soluciones en suero fisiológico. Eso es una idea del goteo. Y bueno, ahí les traje dos fotos, que una es la de los sets que tenemos actualmente, creo que en toda Latinoamérica, y abajo la de los nuevos sets, que son los sets que tienen conexiones no-Luger. Eso es importantísimo, porque la conexión no-Luger lo que hace es impedir que hayan, sobre todo, accidentes en la inyección y en la conexión de los catéteres peridurales y por lo tanto en la administración de medicación erróneamente por un catéter peridural. Entonces esperemos que pronto tengamos los sistemas no-Luger en Latinoamérica. En cuanto a los fármacos para usar, bueno, siempre vamos a usar anestésicos locales. Está probado que la asociación de los anestésicos locales con los opioides mayores tiene un efecto sinérgico por la vía epidural. Podemos utilizar morfina en bolo también, sabiendo que su efecto dura de 12 a 24 horas. Y el fentanil, en general, preferimos ponerlo en la infusión continua. Como dije hoy nuevamente, tenemos que tener adecuados controles de este tipo de técnicas y también tenemos que poder conocer y tratar los efectos adversos, nosotros y el personal que esté a cargo de estos pacientes. Nosotros hemos desarrollado determinadas medidas de seguridad, como les dije hoy, mientras no llegan los no-Luger, bueno, hemos hecho mucha cartelería, forramos con cinta amarilla los catéteres para disminuir el número de errores de administración de la medicación, que sigue sucediendo, pero bueno, todas las medidas que podamos tomar para mejorar la seguridad en cuanto a los catéteres, bienvenido sea. No sé cómo es en sus medios. En mi país, en la mayoría de los lugares, el que tiene un catéter peridural tiene que ir a una unidad de cuidado intermedio o a una terapia intensiva. Nosotros en el Hospital de Clínicas hemos logrado que estos pacientes bajen a piso, pero con muchos años de mucha docencia y de mucha perseverancia en poder controlar y brindar seguridad, porque también está eso. Uno tiene que brindar seguridad al paciente y uno tiene que aplicar una técnica, pero después tiene que asegurarse de que esa técnica va a estar adecuadamente monitorizada. Y bueno, nos han pasado cosas también, por eso hemos aprendido mucho. El hospital forma parte de la plataforma CENSAR, y muchas de las cosas que hemos implementado como medidas de seguridad para los catéteres peridurales han sido recomendaciones. ¿Qué pasa con los bloqueos faciales y los bloqueos de nervios periféricos? Cada vez los usamos más, por supuesto. Son muy útiles en el dolor agudo postoperatorio, pero también en el dolor agudo no faciales, como los nervios periféricos, son enormes herramientas sumamente útiles para tratar el dolor agudo severo en muchas otras situaciones, por lo que siempre que los podamos aplicar van a ayudar mucho. Los bloqueos continuos o incluso los podemos hacer con dispositivos de analgesia controlada por el paciente o asociados a bombas elastoméricas, esas bombas con volumen fijo también. Incluso se podrían usar en unidades de analgesia ambulatoria. Los chilenos de la Universidad Católica de Chile tienen muchísima experiencia desde hace muchos años con esto, con catéteres que mandan a su domicilio, el paciente se va con su catéter y con su analgesia a domicilio, y sé que en otros lugares también se hace. Por supuesto, cuando hacemos los bloqueos de nervios periféricos tenemos que estar atentos a los nervios periféricos como de los bloqueos faciales. Entonces, ya para ir sistematizando esto,
esta diapositiva trata de englobar un poco qué deberíamos pensar cuando hablamos de un protocolo de dolor agudo postoperatorio. Tenemos que pensar en los AINES y en el paracetamol, o sea, en los analgésicos no opioides, en los opioides mayores o menores, según el impacto nociceptivo o la intensidad del dolor de la cirugía, en los coadyuvantes analgésicos, ahí están de los que hablamos, y en los procedimientos invasivos, que por suerte cada vez son más y nos ayudan más. Entonces, para llevarse a casa, siempre tener en cuenta las medidas no farmacológicas, o sea, la fisioterapia, que el paciente esté confortable, que esté cómodo, que no le moleste. Hay veces que uno no presta atención al paciente y de repente está torcido, está mal acomodado y uno mejor a tranquilizar, a informar, a hablar. Esas medidas no farmacológicas son sumamente útiles, lo mismo que con los familiares, hablar con los familiares frente al dolor y frente al postoperatorio. Tiene mucho que ver la experiencia previa que esa familia tuvo con un dolor postoperatorio, entonces uno tiene que tomarse un minuto para poder ver qué está pasando y cómo puede ayudar, no solo para ir con la jeringa y dar la medicación. La rehabilitación precoz siempre, por supuesto, siempre empezar la fisioterapia en la medida que pueda, que se levante, que se mueva o lo que sea que pueda hacer según la cirugía. La vía de elección en las primeras horas va a ser la intravenosa, nunca la intramuscular no es una vía para el postoperatorio. Ni bien retome la vía oral, vamos a ir a la vía oral, como dice la escalera analgésica de la OMS, la vía oral es la vía fisiológica, siempre que podamos vamos a ir a la vía oral. Vamos a tener que tener un sistema de evaluación frecuente del dolor de este paciente y de que si lo que estamos haciendo está siendo eficaz o no, y para eso tenemos que evaluarlo. De hecho, los protocolos hablan de que la escala de EVA o la escala que nosotros vayamos a usar en el postoperatorio sería bueno que el paciente ya la manejara en el preoperatorio, que ya supiera que le vamos a preguntar del 0 al 10 cuánto le duele, lo que sea, porque así eso va a tener mayor fiabilidad. Tenemos que saber que el máximo estímulo doloroso es las primeras 72 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que en esas primeras 72 horas nosotros tenemos que agotar todos nuestros recursos para que el paciente no pase dolor. Y eso hay que enseñárselo a los cirujanos, porque hay veces que los cirujanos en su ansiedad, hay un paciente con un catéter, lleva 48 horas, está fantástico, y dice, bueno, vamos a sacar el catéter. No, todavía no, vamos a esperar. Tenemos que esperar por lo menos esas 72 horas de máximo impacto y de máxima cuando hay una cirugía sometido, y eso va a durar 72 horas. Evitar las brechas algésicas. Las brechas algésicas es como cuando por algún motivo, ya sea porque se desconectó el suero, porque bajó su concentración plasmática del fármaco, porque lo curaron, porque le hicieron fisioterapia, bajan las concentraciones del fármaco en sangre y el paciente tiene dolor. Entonces, por favor, evitar la brecha algésica. ¿Por qué? Por favor, por favor, por favor. Porque la brecha algésica es una amenaza para que se pueda provocar sensibilización central. O sea, en los periodos esos de brecha algésica, donde el paciente está analgesiado y de repente pierde esa analgesia que tenía, es ahí donde se ha visto fisiopatológicamente que pueden empezar a aparecer y a desarrollarse fenómenos de sensibilización central que, como ustedes saben, son los que están detrás del dolor crónico. Lo último que les digo es la seguridad. Todo esto tiene que ser con seguridad. Tenemos que ver frente a qué paciente estamos. Los pacientes no son bolsas, no le podemos meter esta cantidad de fármacos, esta cantidad de pinchazos. Tenemos que evaluar sus comorbilidades, evaluar sus alergias, sus contraindicaciones, y también evaluar dónde epidurales cervicales, pero si estamos en un medio, después no vamos a tener los controles adecuados, no vamos a tener el personal, entregamos otra cosa.
Entonces, siempre pensar en la seguridad del paciente. Bueno, eso es todo por esta noche. Ahí tienen mi correo. Me pueden escribir cuando quieran para lo que necesiten. Y bueno, me quedo a las órdenes para el espacio de discusión. Muchísimas gracias, doctora Schwarman.